Dios los bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Osorio. Por la gracia del Señor, fundador con mi esposa, la hermana Luz, de la Fundación Rescatado por su Sangre. La fundación que nació, yo estoy convencida que nació en el corazón de Dios primeramente y lo plasmó en el corazón de mi esposo y también en mi corazón. Una obra muy bonita, con un toque especial, digo yo, y es que la gracia de Dios ha estado desde que empezó todo. Un 14 de diciembre de 2010 se abre la primera sede de Rescatado por su Sangre. A las 3 de la tarde, por la gracia de Dios, fuimos y pagamos el arriendo con algunas monedas, billetes que habíamos recogido, vendiendo galletas, bueno, haciendo unas actividades para recoger este primer arriendo de la casita. Bueno, yo recuerdo un hombre arrodillado con mucha fe. Antes de iniciar esta obra, él siempre se arrodillaba con una canción y le oraba a Dios para que proveyera todo para iniciar esta hermosa labor. Yo me levanté ese proceso de aprender a hablar, tal vez a expresarme mejor, ese proceso de aprender a caminar, de controlar el cuerpo, que quede lleno de ademanes y de gestos, la calle torcido como la cara, ese lenguaje callejero que estaba impregnado dentro de mi ser. Fue un proceso muy fuerte. Fuimos la burla de muchas personas que nos oyeron predicando en las calles con ese lenguaje. Que una hermana nos había prometido que nos la arrendaba y llevamos este dinero con mucha emoción, mucho agradecimiento al Señor por haber logrado recoger este arriendo y por las personas que nos estaban arrendando. Entonces fue una experiencia muy bonita, porque no veíamos como el momento en que ya tuviéramos los 350,000 pesos, que fue el primer arriendo, el costo del primer arriendo de Rescatados por su Sangre fue 350,000 pesos. Sí, inició en una casa muy pequeña. Recuerdo que eran 4 habitantes de calle y para nosotros pues nosotras estábamos muy pequeñas y eso era muy nuevo para nosotras. En el 2010, el 14 de diciembre, logramos abrir la fundación en una casa muy pequeña del barrio Pandolea, con 4 indigentes que acostamos en unos colchones que yo conseguí de segunda, y ahí pegando una hoja de blog con el nombre de la Fundación Rescatado por su Sangre, con un marcador y el versículo lema, que nada es imposible para Dios, Lucas 1:37. Les dimos pan con malta, salchichón. Esa fue la primera comida que se repartió ahí en esa caseta muy pequeña, pero que para nosotros era algo ya muy grande empezar. Casi al año de haberse abierto la primer casita, la primer sede, nos trasladamos hacia el cartódromo en una casona recuerdo que era muy vieja, pero también mis padres estaban llenos de fe y veían más allá. Nos pasamos para una casa que estaba abandonada y yo decía, Edward, pero en esta casa vamos a recibir los muchachos de las calles. Y él me decía, mire esta casa ya pintada por la fe, mire esta casa llena de hombres, para que conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y bueno, él me implantó esa fe, me plasmó también esa fe que él tenía y empezaron a llegar hombres. Hacían cultos en las mañanas, cultos en las noches. Y luego empezó un trabajo que se fortaleció con las pescas de almas. Dijimos, bueno, vamos a empezar ese trabajo de buscarlos. Y ahí fue cuando empezó la pesca de almas. Allí en esa casona empezamos a ver cómo llegaban los hombres del Bronx de Bogotá, totalmente indigentes, pero también vimos cómo Dios iba levantando los hombres que se disponían. A las pescas de almas fue un trabajo vital en el crecimiento de la fundación. Gran parte de nuestro cuerpo directivo en Colombia
eran hombres que estaban en alguna zona de tolerancia, en alguna olla, digámoslo así, en alguna zona de consumo del país. Íbamos hasta Bogotá, hasta el centro. Me acuerdo que hacíamos una ollada de lentejas, una olla muy grande de lentejas, y vimos un milagro, porque para nosotros eso es un milagro, de que unas lentejas hechas desde las 3 de la tarde en Fusagasugá a la 1 de la mañana en Bogotá todavía estuvieran botando el vapor del calor, como el Señor permitiendo eso para que la gente comiera la comida calientica. Iniciamos en Bogotá, ahí quedaba el antiguo Bronx, ¿sí?, que luego son sacados de allí y se riegan por lo que se llama San Bernardo 5 Huecos. Ahí comenzamos las pescas de almas a las madrugadas. Ese trabajo fue importantísimo, fue un trampolín, digámoslo así, para que las obras se fortalecieran y los grupos crecieran. Allí encontramos mujeres con niños, adolescentes, ancianos en las calles de Bogotá. Ahí vine yo a ver la otra cara de lo que es la indigencia, y bueno, gracias al Señor empezaron a llegar estos hombres que recibían la palabra y que recibían pues la información de que había un lugar donde podían llegar, y empezaron a llegar esos hombres y se llenó esa casa. La sede estaba llena de hombres. Esa escuela del diario vivir de una casa que supera los 50 o 90 personas en muy poco tiempo, fue una escuela de formación para todos, desde los rancheros, los primeros atalayas, los primeros líderes de aseo, de planta, de brigadas, todo salía del mismo colectivo de hombres que llegaban de las calles. Ahí comenzamos también a crecer. Ahí de esa casona vimos salir muchos servidores en flotas. Recuerdo que ellos salían con su maleta y paraban la flota hacia el destino que iban a ir, donde iban a ir a abrir la otra sede. Ya al ver esta casa tan grande, pues se vio la necesidad también, y surgió la necesidad porque venían desde Bucaramanga a traer hombres desde Bucaramanga. Entonces surgió como la idea de abrir una segunda sede. En la sede de Rescatados, que en muy poco tiempo pasaron a abrirse más sedes, siendo los mismos muchachos impulsados para ir a ganar a otros para Cristo. Y fuimos a las calles y vimos la cantidad de mujeres que habían allí. Vimos la gran necesidad de abrir casas para mujeres. Más complicado el tema de la convivencia con ellas un poco, el tema de los vacíos afectivos, la rebeldía, igual también en los varones, pues las mujeres marcan más el sufrimiento de ellas en la calle. Nosotros fuimos habitantes de calle y sabemos que la vida de una mujer en condición de calle es mucho más dura. Allí se abrió la primera sede de mujeres, un trabajo muy especial. La hermana Nancy Álvarez inició con este trabajo y fue algo muy conmovedor, porque llegaban las mujeres con sus hijitos. Bueno, se consiguen un compañero de la calle, sea un delincuente, un reciclador, sea un maltratador, sea un alcohólico, sea obviamente una persona de la calle que las acaba de estropear en su ansiedad de consumo. Se someten a todas estas cosas, sin contar otras peores: explotación, prostitución, complicidad para delinquir, pero son muy maltratadas las mujeres en la calle, menospreciadas. Llegó una joven con 2 niñas, creo que eran gemelas, muy hermosas, y bueno, solo conmueve a uno de saber de que detrás de cada drogadicta y de cada drogadicto pues hay una familia. Al llegar acá hay un trabajo muy fuerte en la recuperación de la autoestima, recuperación de los hijos, algunas que los perdieron, recuperación del núcleo familiar, tejido social, y ese trabajo es un trabajo que lo hacen miembros de nuestra fundación, mujeres de algunos de los directores y mujeres resocializadas de la calle, todo a la luz y a través del Evangelio. Después Dios puso el sentir a mis padres de ir a abrir Brasil. Otra de las experiencias inolvidables, no alcanzamos a pasar de la frontera, o sea, de Tabatinga, no alcanzamos a salir por temas de documentación de los niños, pero fue una experiencia muy hermosa, haber conocido otra cultura, otro idioma. No sabíamos nada de portugués. Para esta ocasión sí no fui con ellos, me fui al tiempo, pero fueron momentos muy difíciles. En el momento que llegamos a Tabatinga y nos atienden en un restaurante, quedamos
sin saber qué nos estaba preguntando la niña que nos estaba atendiendo, luego llegar al puerto, no sabíamos lo que nos estaban preguntando, lo que nos estaban diciendo, pero aún así seguíamos soñando con entrar al Brasil. Y lo más hermoso es que Dios, nosotros mirábamos hacia adelante, hacia el centro de Brasil, Manaus y todo esto, pero Dios miró la selva, Dios miró esos rincones en esa selva de Leticia, Amazonas y Tabatinga, Brasil, donde estaban los hombres y las mujeres consumiendo. Al ver que hubo tanta dificultad para cruzar hacia Manaus, comenzamos a ver los habitantes de la calle en Leticia, no salen de día sino que en las noches. Y Dios se fijó en esos hombres y en esas mujeres que estaban allí, metidas en esa selva, consumiendo droga, y allí el Señor convenció a mi esposa de que se abrieran las sedes rescatados por su sangre en Leticia, Amazonas. Alguien nos dijo, hay una zona cerca del Águila donde ellos salen por las noches en el puerto, y comenzamos a mirar que sí habían habitantes de la calle, colombianos, brasileros, ticunas, de las etnias indígenas también peruanas, de Caballo Cocha, de Benjamín Constanz, indígenas de esa zona del Perú, del Ecuador, que están ahí y han caído en la droga. Se abrió, empezaron a llegar hombres peruanos, brasileros, colombianos, también hubo algunos indígenas, y gracias al Señor que también se abrió la sede de mujeres en Leticia, Amazonas, donde se pudo predicar el Evangelio a muchas mujeres de allá, del Amazonas, algunas de ellas indígenas con muchos niños. Comenzó yo a hacer milagros financieros usando una familia que recordamos mucho, la familia Aguiar. Son varios hermanos comerciantes, Alfonso, que ya falleció, Jeremías Aguiar, la familia de los Aguiar. Ellos comenzaron a ayudarnos, nos regalaban chanclas del almacén Regalía, nos regalaban comida, nos prestaban una bucetica de los almacenes para ir por las almas, y lo mismo Jeremías Aguiar nos ayudó con parte de los arriendos, con camarotes. Comenzó el comercio a ayudarnos. Y bueno, experiencias hermosas que vivimos allí, experiencias también donde aprendimos a confiar mucho más en el Señor en medio de enfrentar pues este cáncer, que fue en medio de abrir la obra en Leticia, Amazonas. Fue una experiencia muy difícil, pero también muy hermosa, donde pudimos ver la mano del Señor Jesús. Salíamos en las propagandas de la emisora Fantástica, una emisora muy conocida en Leticia, y decían: el evangelio de los pobres, el evangelio de los habitantes de la calle. Ha llegado un grupo de evangélicos a nuestra ciudad con una tarea especial, decía la emisora, lo que salió de las manos del gobierno, lo que el comercio no pudo solucionar. Un grupo de evangélicos que han invadido nuestras tierras leticianas están haciendo una labor especial, y nos avisaban mientras íbamos pasando por el comercio. La gente salía: ustedes son, y nos alegra. Y ahí llegó el cáncer de mi mamá. Tuvimos pues que devolvernos hacia Silvania, y ahí empieza otro proceso más. Cuando llegó la comitiva de Manuel Tavares y yo tuve que regresar por el cáncer de mi esposa, el Señor la sanó, pero fue un proceso doloroso, muy fuerte, que vivimos en la mitad de la selva del Brasil. El día 4 de julio, por la gracia del Señor Jesucristo, se hace la apertura de la primera obra misionera por la gracia del Señor en el país del Brasil. A ese lugar, bueno, viajamos con mi esposa, la hermana Yolanda, y unos 3 o 4 muchachos desde aquí, desde Colombia. Llegamos a la ciudad de Leticia, Amazonas, donde nos encontramos, obviamente, situaciones, dificultades, problemas. Bueno, y allí en ese lugar desconocido para ellos, como lo iba a ser también para nosotros, llegan ellos a hacer este trabajo sin saber nada o muy poco, lo que habían alcanzado a escuchar ahí en Tabatinga, Brasil. Que encontramos en la ciudad de Tabatinga, Brasil, primera ciudad de la frontera. Encontramos una casa vieja, abandonada, donde el Señor Jesucristo comenzó a obrar de una manera especial. Comenzamos a trabajar, y bueno, allí estuvimos aproximadamente 1 mes y medio abriendo esa primera sede, la ciudad de Tabatinga. Comenzaron a llegar personas que eran de la ciudad de Santa Rosa, Perú, Tabatinga, Benjamín, Islandia, Perú. Ya había un remanente allí también en la frontera que venía desde hacía prácticamente 3 años haciendo ese trabajo. Y ellos empiezan pues a mirar cómo hacer conocer la institución, la fundación. Y comenzó Dios a rodearme de hombres, de líderes con unos talentos, unos dones muy bonitos de parte de Dios, y así la obra del Señor comenzó a abrirse paso
en medio de las tierras brasileras. Colocaban avisos en los postes con el número de teléfono de ellos. Y algo que me impactó cuando él contó algo así es que cuando hicieron las primeras llamadas, recibían ellos las primeras llamadas, les hablaban en portugués, ellos no entendían. Y el hermano Arley colgaba la llamada, grababa el número y luego enviaba un mensaje. La temperatura, el calor, 45, 44 grados, no teníamos un ventilador, no teníamos colchones. Con mi esposa nos tocaba dormir en cartones. Yo dormía, mi esposita dormía en una hamaca y todos nosotros dormíamos en cartones. No teníamos platos, no teníamos, bueno, llegamos por la fe y comenzamos a hacer el trabajo, hermanos. Y algo que me marcó mi vida es que yo todos los días le oraba al Señor y le decía: Señor, permítame recoger el primer brasilero, permítame recogerlo a mí. Si yo fui enviado por usted, si usted me escogió para hacer esta obra misionera, le pido que me permita a mí recoger la primera alma. Y así empezaron ellos a dar a conocer la fundación. Y bueno, gracias al Señor y a ellos, a esta familia, a esta pareja de valientes que se esforzaron y que a pesar de que en los primeros meses se enfermaron, tuvieron dificultades con su salud, a pesar de eso, a pesar del calor, el clima allá pues es muy fuerte, y a pesar de todo eso ellos siguieron y dieron continuidad a este sueño de llegar a Brasil. Tuvimos la experiencia también de ver nacer, y yo me siento muy privilegiada por esto porque vimos cómo nació la sede administrativa. Fue una victoria muy grande que en el año 2017 haya nacido la sede administrativa y comenzamos a organizarnos en todo el departamento jurídico, contable, la revisoría fiscal, departamento de gestión, comunicaciones. Unas oficinas muy sencillas, pero donde se veía el respaldo de Dios también. Toda la Secretaría Nacional fue un trabajo que inició también muy pequeño en la ciudad de Ibagué, Lima, para esa época. Donde empezó a darse una forma a lo administrativo, a lo que es la entrada de pronto la economía, un manejo más organizado. Se empezó a organizar la documentación de los internos. Que hoy tenemos ya en las oficinas, sí, trabajando a un grupo de hermanos, personas profesionales y también hermanos que trabajan ayudando a construir que cada día sea más fuerte la musculatura de la fundación en todo el tema que tiene que ver en lo administrativo y legal. Todo esto, la información, entonces eso fue algo, ya empezó el departamento jurídico para cuando se presentaban situaciones en las que de pronto nosotros no teníamos conocimiento, pues ya este departamento jurídico nos ayudaba en esto. Y bueno, gracias a Dios, porque hoy podemos decir que la sede administrativa ha crecido muchísimo, aunque yo sé que el Señor va a seguir haciendo muchas cosas más y va a seguir trayendo más profesionales y más personas a trabajar en este campo de lo administrativo. Llegamos a Santa Elena, Medellín, donde desde allí pudimos impulsar en ese lugar de Santa Elena una sede que llegó a tener casi 200 personas. Una vereda en Medellín, Santa Elena, esa experiencia fue algo hermoso. También una casa abandonada donde Dios nos permitió en conjunto con las familias y los muchachos trabajar, pintar, recuperar una casona. Fueron momentos muy difíciles, pero también vimos el respaldo de Dios para con esta sede. De allí se abrieron 11 sedes de la Fundación en Colombia, pasamos de 28 sedes a casi 40 sedes. Y bueno, cae la pandemia, el COVID-19, y éramos más de 100 personas en esa casa. Y llegamos a tener domingos con casi 300 personas por causa de las familias de los antioqueños. Y ahí recibieron no solamente hombres, sino también mujeres, niños, familias, que ellos allí pudieron escuchar la palabra del Señor. Y bueno, Dios nos guardó a todos, seguían llegando las almas, una de las sedes más grandes de Colombia. En lo que fue ese año, 2 años de la parte más crítica de la emergencia nacional que hubo y en el mundo, la pandemia de COVID-19. Y fue una victoria muy grande, porque en ese tiempo que llegamos a Arauca, al Casanare, a la Dagua Valle y algunos departamentos que estaban sin sede de la fundación. Que en el año 2021, del mes de septiembre
fuimos enviados con mi familia al país de Panamá. Estábamos en Medellín, Santa Elena, y también muy inquietos por Dios, inquietos. Comenzamos a mirar videos, documentales de la habitanza de calle en la ciudad principal de la República de Panamá. Los guetos que se llaman allá, el consumo de piedra, que es la misma droga que en Colombia llaman bazuco pipa, pero ya se llama la piedra. Ya después de haber trabajado casi 7 años en Colombia como director de esta hermosa obra, fuimos enviados con la fundación Rescatados por su Sangre a este hermoso país de Centroamérica, allí en Panamá. Salimos del aeropuerto Palo Negro en Medellín, enviados por esta hermosa fundación, con nuestro hermano Eduardo Osorio, la hermana Luz Morales y toda la institución aquí en Colombia. Fuimos enviados a Panamá. Hace unos 3 años llegó esta linda fundación cristiana Rescatados por su Sangre al país de Panamá. Me acuerdo que mandaban videos preparando el coco, pelando el coco, haciendo el dulce de coco. Movidos por la fe de Dios y por el amor por los perdidos, nosotros empezamos a orar. Una experiencia maravillosa el haber llegado a este país en Centroamérica con mi esposa y mis hijos. Llegamos al aeropuerto Tocumen, en donde allí nos estaban esperando unos familiares, entre esos mi hermano de sangre, que estaba atado a las drogas. Yo me encontraba en condición de calle y Dios puso a mi hermano Jason Cortés como misionero en Panamá. Entre tantos directores de aquí de Colombia, Dios escogió al hermano Jason, porque seguramente Dios ya había visto al hermano de sangre del hermano Jason allá, también estaba en las drogas, y Dios permite que llegue el hermano Jason y él como familia, el hermano Felipe Cortés como familia pues va, los visita y Dios empieza a hacer la obra en el hermano Felipe. Empecé a ir a la iglesia, a trabajar con mi vida espiritual, a entregarle la vida a Dios, y Dios me puso en esta hermosa fundación, y hoy por hoy le doy muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy le servimos en Rescatados por su Sangre. Sabíamos que llegábamos con un propósito a este hermoso país de Panamá. Ahí se inició la obra, cuando pisamos tierras panameñas, acompañados de un grupo de jóvenes también de la fundación, nuestro hermano Wilman Pérez, Joel Tarazona, Wilmer Santos, Fabián Toscano, entre eso el hermano Arnold y Francisco.